Reiteramos que tal y como estaba pautado, la llegada del expresidente de la República, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, se produjo hace unos minutos por el aeropuerto El Higüero. No sabemos de ahí cuáles son los pasos que va a dar el presidente del partido, pero mientras tanto aquí nosotros seguimos en el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas, conversando, analizando, viendo lo que está pasando en el mundo con el economista Antonio Siriaco. ¿Y ahí? Es siempre agradable conversar con el maestro, con el profesor, con un hombre que sí conoce la economía. Las autoridades en el análisis de la situación económica que hace el Ministerio de Industria, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, habla de la caída de la construcción y que esa caída es lo que está determinando una baja en el crecimiento en República Dominicana. No podría ser esa ralentización de la economía algo que preocupe y que llame a adoptar medidas en el corto plazo a las autoridades. Concaténala con lo que usted iba a decir cuando antes de la pausa, que usted dijo que te iba a dar otra explicación. Mira, Abigail, yo creo que desde el año pasado, 2022, que el presidente, incluso el presidente habló en su discurso de la Asamblea Nacional, fue muy optimista. Y yo te voy a decir lo siguiente, nosotros veníamos diciendo que la economía dominicana era un avión que quería aterrizar dentro de un contexto de una turbulencia en el 2022. Y aterrizó. Pero, ojo, venía a una velocidad y terminó a otra velocidad. En el año 2022, la economía dominicana, en enero del 2022, creció 6.3%. Y las proyecciones era que en ese año iba a terminar con un crecimiento por encima del 5%. Terminó en 4.9%. Una cosa es el 6 y otra 4.9%. No es un crecimiento malo, pero es como que va perdiendo fuerza. El avión aterrizó, ¿verdad? Suave. Pero ahora hay que echarle combustible para que ese avión pueda despegar. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque en el mes de enero la economía creció 0.4, menos del 1%. Y un sector tan importante como el sector de la construcción, que a pesar de que el mes pasado, a finales del mes pasado, el Banco Central destinó alrededor de 241 mil millones de pesos. Flexibilizó el encaje legal y dijo, vamos a fondear al sector construcción, porque ya venía decreciendo, para que le preste a trabajadores y que básicamente los constructores puedan hacer viviendas que no pasaran de 4.5 millones. Y a pesar de ese fondeo que le hace el Banco Central, en el mes de enero, ese sector de la construcción tiene un crecimiento negativo de menos 11.2%. Eso es preocupante. ¿Por qué? Por lo siguiente, y a eso lo voy a articular. La economía norteamericana, donde nosotros tenemos un gran vínculo, nosotros estamos integrados a la economía norteamericana, quieras o no. 2 millones casi de dominicanos que viven en Estados Unidos. Más del 50% de las exportaciones de zona franca van a ese mercado. El 85% de las remesas que vienen al país vienen del territorio norteamericano. La mayoría, más del 50% de los turistas que vienen al país vienen de Estados Unidos. Y la gran parte de la inversión extranjera viene de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que por la situación que está ocurriendo en Estados Unidos y el hecho de que las tasas de interés allí se estén incrementando, y eso ha ralentizado el consumo del americano, ha ralentizado la inversión de Estados Unidos. ¿Qué significa? Que va a crecer menos. Si crece menos la economía norteamericana,
vienen menos turistas de ese país, menos remesas de ese país. Y las exportaciones de zonas francas que van a ese país serán menos. Y por eso es que este año es un año de cuidado. Es un año donde precisamente los pronósticos de crecimiento van a ser menores. Si el año pasado crecimos 4.9, posiblemente este año terminemos creciendo un 4%, Abigail. Y eso no es una buena noticia, porque si se crece menos, se crea menos empleo. Entonces, esos son los datos. Esos son los datos que, en cierta manera, se proyectan para este año. Por lo tanto, yo siempre digo que uno tiene que ser un tanto realista. Y debe haber un proceso, en este caso, de políticas públicas que impulsen la actividad económica en la República Dominicana, que impulsen la demanda. Yo creo que el Banco Central tendrá que flexibilizar un tanto su tasa de política monetaria y en la próxima reunión, en vez de incrementarla o mantenerla fija, tiene que disminuirla como un mecanismo claramente que eso permita, ¿no?, que la inversión... ¿Usted recomienda la disminución de la tasa de interés? Claro. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar la inversión privada. Eso va a mejorar el consumo privado. Eso va incluso a estimular a ese sector de la construcción, que es un sector que encadena mucho y que depende del crédito. Aquí el sector de la construcción depende del crédito. Y esa es la realidad. Profesor, yo veía, escúcheme que... No, dele. Yo veía que el análisis que hacen las autoridades a través del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, quieren hablar de que esa disminución del sector construcción está matizada por los precios, por el alto costo de los precios de la materia prima, pero ellos no atribuyen a un hecho real, que es al incremento de la tasa de interés. La tasa de interés. Eso es lo que... Oye, ¿qué ocurre? Es cierto que el año pasado ese sector tuvo dificultad con respecto al costo de la materia prima. Son materias primas en muchos casos que se importan, pero ya la inflación importada, el precio de los commodities, el precio del petróleo, el precio del gas natural, el precio de la varilla, todo eso ha disminuido a nivel internacional. Te voy a poner un ejemplo. El petróleo, que llegó un momento que estaba a $115 el barril, ¿cómo está ahora? A $67 el barril. ¿Y tú sabes en cuánto el gobierno lo fijó en el presupuesto nacional? En el panorama macroeconómico, en $89, 89.7. ¿Qué significa eso? Que por cada barril que se importa, el gobierno se está ahorrando ahora mismo $22. Entonces, ya todo lo que es el efecto externo ha disminuido. Entonces, lo que, desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo con el sector de la construcción es que las tasas de interés no es lo mismo. Miren, la pandemia, que fue el mejor momento para que la gente, el que tenía su trabajo, más o menos que no estuvo desempleado, era el mejor momento para tú endeudarte. El que no tenía una casa, un apartamento, ese fue el mejor momento para concertar un préstamo hipotecario, porque tú sabes cómo estaban las tasas de interés para el consumo, a 8.5, 8.6, los préstamos hipotecarios incluso a 15 años a 9.5. Ahora un préstamo hipotecario está al 13, no es lo mismo. Y un préstamo de consumo aparece ahora mismo en muchos sitios a un 19%. ¿Qué significa eso? Vuelvo y reitero, el tema del financiamiento y el tema de la tasa de interés es importante en una economía, porque gran parte de la gente se maneja con el financiamiento. Ya cualquiera tiene una tarjeta de crédito y usa financiamiento. La gente ya no usa mucho efectivo. La gente, gran parte de sus compras las realiza con su tarjeta de crédito cuando tú vas al supermercado. Eso es financiamiento. Y el financiamiento más costoso.
Porque el que no sabe usar una tarjeta de crédito, básicamente está tomando el préstamo a la tasa de interés más alta del mercado, que es un 60% anual. Entonces, fíjate que todos esos productos financieros hoy en día son más costosos por el uso del dinero. El dinero es un elemento importante, siempre ha sido un elemento importante. Es como si fuese la sangre para el cuerpo, porque nos permite a nosotros el intercambio. Y si tú encareces eso, está rompiendo todo un círculo, un circuito de intercambio. Entonces, espérate, yo no puedo sacar ahora una vivienda. ¿Cuánta gente había pensado sacar una vivienda y ahora no puede? Porque su nivel de ingresos no le da para pagar un financiamiento. Pero eso pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos es peor aún. En Estados Unidos, al que lo ven gastando y comprando en efectivo, lo miran mal, porque ya lo vinculan con un negocio turbio. En Estados Unidos, la gente lo que usa es tarjeta de crédito, y eso pasa también en los países desarrollados. Usted va ahora mismo a España y usted presenta una papeleta de 500 euros y lo ven mal. ¿Por qué? Porque también la gente ya está utilizando más lo que es el dinero plástico. Hay un proceso de bancarización. Entonces, en la República Dominicana, por ejemplo, la última encuesta que se hizo sobre cultura financiera nos dice a nosotros que por lo menos el 46% de la población declaró haber tenido un producto financiero, o un préstamo, o una tarjeta de crédito, o un certificado del Banco Central, o cualquier instrumento financiero. ¿Qué significa eso? Que cada vez más la población dominicana está haciendo un uso de productos financieros. Y todo eso se maneja ¿con qué? Con tasa de interés. Licenciado, yo tengo dos preguntas que no quisiera que nos fuéramos a hacer. Primero, ¿cómo incide todo esto en el precio de los combustibles directamente? Y segundo, usted habla del tema del aumento de la tasa de interés, pero justamente en el día de hoy, el señor Powell, presidente de la Reserva Federal, anuncia otra alza de 0.25. Ahora se está situando la tasa entre 4.75 y 5%. Entonces, usted hablando de lo que ha estado haciendo y lo que debería hacer el Banco Central, vamos a tener un problema muy serio, porque ya Estados Unidos acaba otra vez de anunciar la tasa de interés. Entonces, ¿para dónde vamos? Eso y los combustibles, por favor. Mira, en el caso de los combustibles es interesante, porque en el caso de los combustibles, por ejemplo, que hace muchas semanas que se mantienen congelados, sin embargo, el gobierno pudo haber disminuido el precio de los combustibles. La semana pasada, por ejemplo, cada semana había un subsidio, y el subsidio de los combustibles de la semana pasada fue 38 millones de pesos, 38, cuando cada semana, cuando los precios estaban altos, eran 500 y 600 millones. Llegamos a pagar más de 1.000. Claro. ¿Qué significa eso? Que el gobierno ya disminuyó la deuda que tenía con los importadores de petróleo. Porque ¿qué hacía el gobierno? Lo siguiente, dice, bueno, cuando el precio estaba alto, subsidió la gasolina, pero cuando el precio comenzó a bajar, no le transmitía eso al consumidor, y lo que hacía era que ahorraba gran parte de esos recursos como una forma de amortizar deuda con los suplidores e importadores. Ya esa deuda es mínima, porque la semana pasada fueron 38 millones. Entonces yo creo que el gobierno debería contribuir a acelerar la disminución de la inflación, comenzando a bajar los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo, señores, están a $67 el barril, cuando en el presupuesto el gobierno lo fijó a $89. Por lo tanto, se ha venido beneficiando de $22 por barril. Eso es una. Lo otro es que esa decisión de la Reserva Federal, que ellos enviaron una señal bien clara. Dijeron, vamos a seguir combatiendo la inflación, y cualquier banco
que pueda tener algún tipo de quiebra, lo vamos a rescatar. ¿Qué ocurre? Que ese incremento en la tasa de política monetaria nos presiona a nosotros, presiona al Banco Central para que aumente la tasa. Oye bien, es una presión. ¿Por qué? Por lo que yo decía. ¿Qué significa que las tasas en Estados Unidos estén altas? Que los títulos, nosotros le llamamos certificados, pero los títulos que emite el gobierno, los bonos que emite el gobierno, que lo está emitiendo a tasas muy rentables, mucha gente dice, yo no voy a invertir en la República Dominicana, porque lo que me paga el Banco Central de certificado no es tanto como me lo paga el que emite el gobierno americano. Entonces, mucha gente saca su dinero. Y entonces, yo creo que el Banco Central está aquí, en la República Dominicana, estará en una encrucijada de precisamente incrementar su tasa de política monetaria. Si incrementa la tasa de política monetaria, va a afectar más el crédito, va a afectar más el crecimiento. Y eso es una situación difícil. Nosotros habíamos predicho que este será un año difícil, complicado, con incertidumbre, precisamente porque en los países donde nosotros tenemos vínculos, que son las tres economías más grandes del planeta. Este país es de los 6 o 7 países que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el país más poderoso. Un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, 27, 28 países. Y tenemos relaciones comerciales y diplomáticas con China, que son los 3 bloques más grandes. Y los 3 bloques, China va a crecer menos. La Unión Europea tiene problemas y Estados Unidos va a crecer menos. Eso tiene repercusión en la economía dominicana, porque nosotros, al margen de todo, pero el mundo de hoy es un mundo global. Los turistas que vienen aquí vienen de otros países y básicamente de esos dos bloques, Estados Unidos y Europa. Y nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con Estados Unidos y muchos dominicanos de allí envían gran parte de sus salarios para la República Dominicana en términos de remesa. Entonces, eso es una visión realista, la que yo estoy planteando. O sea, partiendo de datos. Y partiendo que usted habla del turismo que viene a República Dominicana, aquí va este fin de semana, habrá un evento turístico. No turístico porque los países del Caribe cuando hacen así actividades, la gente lo que viene es a disfrutar. Claro. Pero hay una cumbre iberoamericana que se va a celebrar en este fin de semana. ¿Qué aportes podría tener la República Dominicana de ese encuentro de los países iberoamericanos? Tú sabes, Abigail, que esos son espacios que más que resultados así muy tangibles, los gobiernos lo tienen que utilizar para, en cierta manera, establecer políticas de largo plazo. Por ejemplo, hay 2 temas que yo creo que nosotros debemos aprovechar esos espacios y hacer planteamiento. El primero es el tema migratorio. ¿Es así? O sea, si tú no tienes una comunidad internacional que te pueda respaldar y que tú puedas establecer toda una especie de política firme, ¿verdad? Que ellos sepan, oye, en ese tema tan importante para nosotros como el tema migratorio, que se va a tratar, ahí uno de los temas importantes que se va a tratar es el tema de la inseguridad alimentaria. Y yo te pregunto, ¿cuál de esos países tiene problemas fuertes de inseguridad alimentaria? Haití. Pero Haití no es miembro de esa cumbre iberoamericana. No es miembro, pero déjame decirte, forma parte de la comunidad, forma parte del Caribe, viene invitado a Estados Unidos y algunos países europeos, como el caso de Portugal y el caso de España, forman parte de la Unión Europea y que pueden llevar un mensaje a los países francófonos.
Sí, porque aunque son los países colonizados por esos dos países, principalmente, esas dos naciones, no menos cierto es que vendrán invitados de otras naciones. Y que República Dominicana, que es miembro de esa cumbre iberoamericana, tiene el problema de Haití. Es una realidad. Claro, pero también Haití no solamente esa migración descontrolada, no es un problema solamente para la República Dominicana, para el Caribe. ¿Qué hace Bahamas? ¿O qué hace Cuba? ¿O qué hace Estados Unidos en Miami? Entonces, es un problema de la región del Caribe, de la cuenca del Caribe. ¿Cuántos haitianos se van por Centroamérica que quieren ir a Estados Unidos? ¿O cuántos haitianos han llegado a Brasil? ¿O cuántos haitianos han llegado a Chile? Es así. ¿Y tú sabes cuál es el puente? Se van de aquí, de la República Dominicana, en avión, para Chile. O sea, lo que te quiero decir que esos son espacios para poner temas clave. El otro tema es el tema agropecuario del arroz. Es que es un tema que nosotros nos vamos a ver en el 2025, cuando el arroz norteamericano entre a tasa cero y pueda entonces competir fuertemente con el arroz que se produce aquí. Pero aquí en esta cumbre vienen todos los países signatarios del DERECAFTA, los centroamericanos. Y ahí debe haber una política pública, un liderazgo regional que pueda articular eso, porque ¿qué dijeron los americanos? Bueno, la única manera de que eso no ocurra es que eso sea por consenso, porque así lo indica el acuerdo. Todas las transformaciones y modificaciones que hay que hacer al DERECAFTA tienen que ser por consenso. Y ahí tiene que haber alguien que tenga un liderazgo y que induzca precisamente a reunir los países signatarios de Centroamérica y decirle, vamos con una sola posición, vamos a modificar ese acuerdo, y cada uno de los países tiene un sector que es sensible. Nosotros tenemos el sector agropecuario, pero lo más seguro Costa Rica tiene otro sector, y así en ese sentido. Doctor, en menos de 30 segundos, una preguntita. Sí. El análisis que hace el gobierno, y yo digo que el gobierno porque a través del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, habla de que 3 subsidios se están llevando o son los que están generando el gran problema a República Dominicana: bono gas, bono luz y aliméntate. ¿Hacia dónde va entonces la política de subsidio y de ayuda a los pobres, la política social del gobierno? Mira, tú sabes que el año pasado, al margen de esa política pública de transferencia condicionada, eso es otra, y la otra fue unos subsidios que se dieron al margen dentro de la crisis de 70.000 millones de pesos, donde estaba el subsidio a la electricidad, el subsidio a los combustibles básicamente, y otro subsidio a los fertilizantes. Ahora, esos subsidios que forman parte de la política social, yo creo que deben seguirse manteniendo por el tema de la paz social en la República Dominicana. No es un subsidio que se da ahora, sino que se ha venido dando. Y déjame decirte lo siguiente: uno puede criticar a los líderes políticos, pero aquí han mantenido cierto nivel de convivencia y paz social, que eso le ha permitido a la economía dominicana crecer. Ojalá que la mantengamos, doctor Antonio Siriaco. Un placer para nosotros nuevamente, y usted sabe que esa silla te va a venir muchas veces. Este programa, hágase de cuenta que esto es una extensión de su cátedra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias. Así que muchas gracias por venir. A ustedes, amigos televidentes, nosotros pues le damos las gracias y le recordamos al presidente Danilo Medina, que acaba de llegar, que nunca es tan cierta nuestra frase de que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.